Hoy os traemos un tema que es la bomba, y lo puede ser literalmente porque vamos a hablar de armas nucleares. Seguro que muchos os habéis preguntado muchas veces cuáles son los países que han desarrollado y mantienen en la actualidad este tipo de tecnología, y qué riesgos corremos los seres humanos y nuestro planeta con semejantes artefactos destructivos por ahí sueltos. Pero no os preocupéis que hoy en Memorias de Pez os vamos a dar unos cuantos datos sobre esto. Y ahora os preguntaréis, ¿qué narices hacemos los seres humanos con armas tan peligrosas? ¿Nadie le ha puesto freno a esto en ningún momento? ¿Existe algún tipo de regulación internacional acerca del armamento nuclear? Os vamos a ir contestando estas preguntas en el vídeo, pero os adelantamos que respecto a la última pregunta, sí, existen tratados internacionales y vamos a ver de qué tratan. En primer lugar, como nos gusta a nosotros, tenemos que introducir qué es un arma nuclear, que parece una pregunta con respuesta fácil, pero que no lo es tanto. Bueno, pues un arma nuclear es un explosivo de gran poder que utiliza energía nuclear. Hasta aquí todo lógico, ¿no? El problema es que prácticamente cualquier cosa puede portar energía nuclear. Misiles balísticos internacionales, misiles supersónicos o hipersónicos, submarinos, bombas, etc. Además, la fuente de energía nuclear que este tipo de armas pueden portar es muy variada, como distintos isótopos radiactivos o hidrógeno, aunque nosotros no vamos a entrar ahí porque no somos físicos. Lo que sí os vamos a decir es que generalmente las armas nucleares están consideradas como armas de destrucción masiva, ya que son capaces de eliminar a un número elevadísimo de personas de manera indiscriminada y además causar graves daños físicos, medioambientales y económicos. Las armas biológicas y las químicas también son consideradas armas de destrucción masiva, y si os interesan de verdad, tenéis un vídeo en Memorias de Dolly en el que hablamos sobre esto. Particularmente las bombas nucleares, como muchos sabéis, y más si habéis visto recientemente la peli de Oppenheimer, se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción que el ser humano ha creado nunca. Su radio alcanza decenas de kilómetros, producen contaminación radiactiva y su uso masivo podría llevar a un catastrófico invierno nuclear. Vamos, que son como el apocalipsis. Hagamos un poquito de memoria como a nosotros nos gusta y viajemos a uno de los momentos más vergonzosos para la historia del hombre, el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, mediante 2 ataques nucleares por parte de los Estados Unidos. Todos sabemos de lo que hablamos, más de 100.000 personas murieron y otros tantos cientos de miles quedaron heridas, ambas regiones desoladas y la humanidad consternada. Este fatídico momento corresponde al único ataque nuclear de la historia del ser humano. Cualquiera pensaría que esto bastaría a la humanidad para frenar los programas nucleares, pero ni mucho menos. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el momento en el que los programas nucleares comenzaron su época dorada. Al margen de las grandes potencias, muchos de los países más importantes del planeta iniciaron o planearon iniciar sus propios programas nucleares, como Australia, Brasil, la España de Franco o Egipto. Pero fue en tiempos de la Guerra Fría cuando se llegó a la conclusión de que igual había que ponerle límite a lo del armamento nuclear en el planeta. Ahí estuvieron listas las grandes potencias, que ya contaban con armamento nuclear para dar y regalar. En 1970 se firmó un tratado abierto en la comunidad internacional por el cual se restringiría la posesión de armas nucleares. Hablamos del Tratado de No Proliferación Nuclear, el NPT, integrado por la gran mayoría de los estados soberanos del planeta. En él, además de la no proliferación, también se busca el desarme, además del uso pacífico de la energía nuclear. No obstante, este tratado tiene un pero, y es que resulta que hay 5 estados excepcionales que tienen permitida la posesión de armas nucleares. A ver si adivináis cuáles son. Os damos un segundín. Bueno, pues efectivamente, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, que por aquellos tiempos estaba dentro de la Unión Soviética. Todos estos estados habían detonado ensayos nucleares antes del año 1967. Además, estas son precisamente las grandes potencias que actúan como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En estos 5 países, especialmente en Estados Unidos y Rusia, existen actualmente reservas de armamento nuclear. Y es que Rusia es una nación que ha heredado una enorme cantidad de armas de este tipo de la Unión Soviética, habiendo recuperado la mayoría de ellas y habiéndose hecho con las reservas de las antiguas repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, que también portaban armamento nuclear. En cuanto a Estados Unidos, poco más tenemos que decir. Es el único país que ha probado su arsenal atómico contra otro país, y además sus armas nucleares se despliegan mediante un acuerdo de compartición nuclear con la OTAN en Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Turquía. Además, en respuesta a la guerra ucraniana, Polonia ha planteado a los Estados Unidos la posibilidad de albergar armas nucleares dentro de sus fronteras también. Además de estos países, hay otros 3 países que también tienen armas nucleares y que han realizado abiertamente pruebas nucleares. Hablamos de la India, de Pakistán y de Corea del Norte.
Y es que la India y Pakistán no son firmantes del tratado, mientras que Corea del Norte lo fue, pero anunció su retirada en el año 2003. Estos países critican además que existan 5 países electos en el Tratado de No Proliferación. Por cierto, aunque no tienen armas nucleares, Sudán del Sur e Israel tampoco están adscritos al Tratado de No Proliferación. Espera un momento, ¿que Israel no tiene armas nucleares? Bueno, pues resulta que Israel no ha confirmado si tiene armas nucleares, pero lo cierto es que, si de verdad han querido ocultarlo, lo han hecho muy mal. Instituciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica, adscrito a la ONU, o la Federación de Científicos Americanos, la FAS, entre muchos otros, han señalado la evidente posesión de armamento nuclear por parte de Israel. Todavía sigue siendo controvertido en la actualidad el incidente Vela, en el cual un satélite captó en Sudáfrica un destello de una detonación nuclear, y lo cierto es que la teoría más plausible es que las imágenes fueran resultado de una operación nuclear conjunta entre Sudáfrica e Israel. Vamos, que aunque no podemos confirmarlo, tampoco nosotros, lo cierto es que la brújula apunta claramente a que Israel posee armamento nuclear. Esto también abre la puerta a otro debate. ¿Existen países que puedan tener armas nucleares en secreto? Bueno, pues nosotros no queremos ser como el expresidente George W. Bush, que se inventaba que había países con armas de destrucción masiva para luego invadirlos. Muchos estados firmantes del tratado tienen programas de enriquecimiento de uranio y destinan esfuerzos al desarrollo de la energía nuclear. Pero claro, están en su derecho según el mismo tratado. La investigación para fines pacíficos o para el desarrollo de armamento es muy parecida, así que es difícil poder decir nada. Además, muchas veces, otras potencias rivales utilizan la tenencia de armas nucleares para atacar a sus rivales o argumentar a favor de la necesidad de proteger sus propios programas nucleares. Armenia, Irán o Arabia Saudita son países que, bien por una cosa o bien por la otra, han salido en distintas conversaciones en el plano internacional como posibles sospechosos de tener programas nucleares destinados a la producción de armamento. No obstante, seguramente, a cualquiera le salte la alarma pensando en el principal enemigo de Israel, Irán. Y es que, aunque hay varios países que cuentan con uranio suficiente para construir armas nucleares, a Occidente le preocupa mucho más el programa nuclear de Teherán, y mucho más en el marco de guerra que nos encontramos ahora, con la guerra entre Ucrania y Rusia o la de Israel y Hamas en liza. Para que os hagáis una idea de cómo está el asunto, hace años se descubrió que el virus informático Stuxnet fue creado para atacar las centrales nucleares iraníes mediante financiación conjunta de Israel y Estados Unidos. Con todo, parece que si Irán estuviera tentado a fabricar armas nucleares, si es que no las tiene ya, tardarían bien poquito en hacerlo. Eso sí, por ahora, el único país del que se ha demostrado con varias evidencias que tiene un programa nuclear sin declarar es, repito, Israel. Ahora bien, seguimos respondiendo a las preguntas que nos hemos hecho arriba. ¿Tiene sentido tener en la actualidad este tipo de armamento? ¿Nadie hace nada por frenar esto? Bueno, pues desde el año 2017 comenzó en las Naciones Unidas la redacción de un nuevo tratado que tiene por objetivo el prohibir las armas nucleares, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. No se ha currado mucho el nombre. Este tratado se supone que habría de constituir un compromiso político para mantener el mundo libre de armas nucleares, favoreciendo el derecho internacional humanitario. Con él se busca eliminar las armas nucleares al 100% de manera universal, del mismo modo que han sido eliminadas las armas químicas, biológicas o las minas terrestres antipersona. Este tratado lo han firmado más de la mitad de los países del mundo. De hecho, si vives en LATAM, al no ser que seas argentino, tu país seguramente lo haya firmado. Eso sí, si vives en España, no. Todos los países miembros de la OTAN boicotearon el tratado. Por supuesto, ningún miembro del Tratado de No Proliferación ha firmado este tratado. Ya sabéis, quien hace la ley hace la trampa. Evidentemente, como os podéis imaginar, las potencias que poseen armas nucleares tampoco lo han hecho. Seguramente podáis pensar que menudo marrón, qué irresponsabilidad que las grandes potencias democráticas occidentales, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, no se adscriban a un tratado para eliminar artefactos que podrían convertir la faz de la Tierra en un infierno en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, en el marco del desarme se crea una paradoja curiosa y es que ¿quién es el primero? Vale, si yo me tiro a la piscina, ¿tú te tiras? Este dilema es complicado porque ningún país nuclear quiere desarmarse si el otro no lo hace. Y claro, es mucho más cómodo para los países sin armamento nuclear pedir el desarme. Al fin y al cabo, ellos son los que salen ganando. Pero es que resulta que hay además un argumento más, utilizado por los defensores del armamento nuclear, por el cual las potencias nucleares no ceden al desarme. Resulta que hay mucha gente que piensa que la existencia de armas nucleares en el planeta genera una especie de equilibrio antinuclear. Parece absurdo, ¿no? ¿Cómo un elemento tan destructivo puede tener algo que ver con una hipotética paz?
Pues la cosa es que muchos piensan que el miedo a una guerra nuclear entre potencias nucleares es lo que precisamente frena a estos mismos de excederse, porque es probable que una vez uno apriete el botón nuclear, el otro lo haga y el mundo se vaya a pique. Cuando las armas nucleares no existían, las potencias iban a la guerra unas contra otras porque tenían incentivos a ello, es decir, porque creían que podían salir de las guerras más fuertes, con más recursos y con más territorio. Sin embargo, desde que hay armas nucleares, las potencias saben que si entran en guerra las unas con las otras, la destrucción mutua está asegurada. Vamos, que es imposible que nadie salga ganando de una guerra mundial. Por ello, desde la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a haber guerras entre potencias. Todos los conflictos bélicos desde entonces han sido guerras civiles, guerras entre países pequeños cuyos bandos pueden haber sido apoyados por países más grandes y guerras de una potencia nuclear contra un país sin armamento nuclear. En cambio, no hemos vuelto a tener una guerra que implique directamente a dos potencias nucleares y de momento la Tercera Guerra Mundial nunca se ha llegado a dar. Hagamos un repaso final de todo lo que hemos hablado durante este vídeo. En primer lugar, existen 5 potencias con armas nucleares que han firmado el Tratado de No Proliferación: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. El resto de países firmantes no tienen armas nucleares que se sepa. Además, de estos 5 países, existen 4 países que están fuera del acuerdo y sí tienen armas nucleares: India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, aunque estos últimos no reconocen que las tienen. Por otra parte, los países de la OTAN que tienen el acuerdo de compartición nuclear con Estados Unidos son Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía. Estos países tienen armamento nuclear desplegado dentro de sus fronteras. Por último, cabe decir que países como Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia o Sudáfrica tuvieron armas nucleares en el pasado, pero ya no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué pensáis de las armas nucleares? ¿Estáis a favor del desarme nuclear en el mundo o no? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y seguir a mis otros 2 canales: Memorias de Tiburón, en el que hablo de economía, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.